Ahora sí, nosotros vamos a hablar con un enlace vía Zoom con la ex vicepresidenta y ex ministra de Economías y Finanzas, Mercedes Arauz. Bienvenida, señora Arauz. ¿Cómo estás, Karina? Gusto de verte. Mucho gusto también y gracias por aceptar la entrevista. Bueno, ya que usted ha sido vicepresidenta y ha estado pues en lo más alto del poder, yo quería saber qué es para usted en este momento, qué cree que, cuál es su valoración, qué cree que está pasando en nuestro país, ¿no? El comportamiento de Keiko Fujimori encuentra similitudes con la campaña del 2016. Hay muchas personas que dicen que es mal perdedora, que en esa campaña hizo lo mismo con PPK. ¿Usted cree que hay similitudes? Yo creo que más bien hay un problema en general donde el Perú está muy dividido, ¿no? O sea, efectivamente, en el momento que perdió en el 2016, no quiso reconocer el tema de que había ganado Pedro Pablo Kuczynski por poca distancia también, valgan verdades, pero yo creo que tampoco fue solo una reacción ácida. Yo creo que ha aprendido del tema la señora y yo creo que en estas circunstancias más bien hay un tema más de división de miradas ideológicas, ¿no? O sea, yo no quiero criticar a nadie, pero me parece muy duro decir que unos son malos porque son de Lima y otros son buenos porque son de provincias, o que el modelo económico es fallido cuando el modelo ha sido un buen modelo de desarrollo, ¿no? Lo que falta todavía es hacer muchas cosas más para seguir desarrollándonos. Ha habido una división entre estas miradas donde yo que no he sido votante de ninguno de los dos, porque soy honesta, a mí ninguno de los dos me gustaba, como comprenderán, ¿no? De la propia experiencia política que he tenido, creo que ellos deben comprender que la mayor parte de los votantes no votaron por ellos, y entonces tiene que buscar irse, cualquiera que sea el ganador, se vaya al centro, ¿no? Una mirada donde se escuchen las otras voces y no se viva en este ataque permanente de acusar al uno y al otro de cosas que son atroces, ¿no? Lo que pasó ayer con este señor que falleció, muy malo, y otras acusaciones que hay diarias en las redes que son realmente amargas y dolorosas. Creo que deberíamos cambiarlos, porque lo que debemos es buscar la unidad del Perú. Ya va a pasar este momento tan difícil que estamos viviendo. Yo creo que ya el Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones tomará sus decisiones en su momento y todos tenemos que aceptar esas decisiones con la certeza de que tenemos que colaborar para que haya un Perú mejor, ¿no? Entonces usted me acaba de decir que hay que tomar con tranquilidad, prudencia, y hay que aceptar las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Esto quiere decir que no está de acuerdo con el pedido de una auditoría internacional? No, no he dicho eso. Lo que creo que sí es posible la auditoría adicional es solamente si se hace un pedido oficial, no es a través de un pedido del partido, de una parte interesada. No se puede hacer así. Entonces tendría que ser un pedido oficial no estoy ni siquiera tan segura que lo tenga que hacer el Ejecutivo, creo que lo tienen que hacer las autoridades electorales para que haya la certeza, pero yo creo que también ellos deben demostrar transparencia. Gran parte de las dudas que se han generado han sido por la falta de transparencia en el comportamiento del Jurado Nacional de Elecciones, que nos ha generado a muchos esta confusión. Yo ya a veces no entiendo bien de lo que estamos hablando, ¿no? Porque no es solamente el decir de una parte o de la otra, sino tenemos que tener un Jurado Nacional de Elecciones que nos diga las cosas con claridad, que no cambien de un día a día, sí, acepto con tantas horas que sea más tarde, y al día siguiente no son 3 días, son solamente hasta las 8 de la noche. Ni siquiera el día siguiente, fue el mismo día, un viernes, me acuerdo que sucedió eso. Genera mucha confusión, ¿no? Y ha sucedido desde el inicio, ¿no? Para algunos eran las mangas anchas y para otros las mangas más delgadas. O sea, el señor Vizcarra, por ejemplo, cambiaron reglas para facilitar su acceso, pero para otros partidos políticos, o como el señor Sillonís o otros, le hicieron la vida muy difícil para acceder a ser partícipes de este proceso electoral, ¿no? Entonces,
Eso es lo que ha generado el malestar, yo creo, con el Jurado Nacional de Elecciones, y deberían hacer un esfuerzo de mostrar transparencia. Y ciertamente todo el mundo, al final del día, aceptaremos, si hay esa transparencia, la decisión que tomen, ¿no? Porque creo que es lo correcto, no hay golpes de Estado ni cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿usted sí le parecería justo que este pedido en este ángulo que pide el fujimorismo de mirar todas sus apelaciones, a pesar que hayan sido ingresadas fuera del horario, que es lo que dice el Jurado Nacional de Elecciones, fuera de las 8 de la noche, sí sean aceptados a pesar de que el jurado dice que es extemporáneo? Digamos que si dieron una señal de que iban a aceptarlos, ¿por qué a las 3 o 4 horas cambian de decisión? Y hay fórmulas que eso generan mucha confusión y duda, ¿no? Entonces, si ya habían aceptado, volver a retroceder en ese sentido da una señal de que dice, bueno, ¿a quién quieren favorecer? ¿A un grupo o al otro? Esa es la sensación que digo, la tienen muchas personas que no son pro Fujimori, sino lo que quieren es saber la verdad, ¿no? Entonces hay que ser respetuosos con respecto a esas personas, me incluyo entre los que queremos saber qué es lo que hay detrás, porque ya genera mucha suspicacia, ¿no? Si hay transparencia, ayuda a toda la colectividad a estar tranquilos, le damos la certeza de que el gobierno que venga, sea el del señor Castillo o de la señora Fujimori, tendrá todas las posibilidades de ejercer con colaboración, yo creo, y ahí es la obligación de todos, con la colaboración del Congreso y con la colaboración de la población, ¿no? Usted, habiendo sido ministra de Economía, ¿cree que hay la posibilidad de un cambio brusco porque se tiene temor de un viraje demasiado agresivo? Porque está la figura de Vladimir Cerrón y él tiene una presencia fuerte dentro del partido Perú Libre. Claro, sí es su creador, ¿no? Y es su secretario general y él tiene unas ideas retrógradas, ¿no? Que él las plasmó en un ideario. ¿Cree que tiene la posibilidad de este cambio bastante agresivo o no? Porque va a tener un Congreso en contra, porque los actores económicos no se lo van a permitir y muchos más factores. Ya, digamos que él y sus colaboradores, Bermejo y todos ellos han planteado temas como la posibilidad de cierre del Congreso, ¿no? Y claro, ya hay un antecedente que ha sido muy fácil cerrar un Congreso diciendo de que no le han dado la confianza fácticamente, en fin, ese tipo de cosas que son pues que han generado parte de la crisis política que hoy vivimos, ¿no? Y ellos quieren hacer la reforma total de la Constitución. Y ese es el riesgo, ¿no? O sea, el mismo señor Pedro Franque, que viene del grupo de Juntos por el Perú, que es el vocero económico, que nos da más señales de moderación, él también en su partido plantearon la reforma constitucional total y con un énfasis especial en el tema económico, ¿no? Buscando que el Estado participe en más cosas cuando el Estado realmente ha sido un Estado fallido, realmente lo que hemos tenido, ¿no? Entonces, digamos, yo no creo que sea muy inmediato, pero ojalá que no se sientan las tentaciones posteriormente de ir a ese tema de la constituyente, de tirarse abajo un Congreso porque no está de acuerdo con ese proceso. O sea, Dios quiera que no sea así, porque el Perú no se merece cambiar un rumbo que había sido bueno, que todavía necesita afinarse, que tiene que dedicarle mucho más esfuerzo al desarrollo social, a darle más énfasis al tema educativo, a la salud pública, a reducir la informalidad, pero no, y eso es hacer buena política pública y gestión, pero no cambiar los fundamentos que han hecho del Perú un país exitoso y considerado un milagro económico de verdad. No era solamente maquillaje, era real. Habíamos reducido la pobreza de más de 60 puntos porcentuales a 20 puntos porcentuales, habíamos reducido desnutrición crónico, ampliado servicios públicos como electrificación rural, agua de saneamiento que todavía faltaba, pero estábamos avanzando. Yo creo que había que hacer un esfuerzo de mejora de la política pública y de la gestión pública para alcanzar a más ciudadanos, pero no destruir las bases
fundamentales del desarrollo, ¿no? Señora Arauz, ¿usted cree que la Asamblea Constituyente se debe dejar de lado? Es una de las propuestas base de Perú Libre. Ellos han dicho que no lo van a dejar, que es una propuesta angular, que es parte de lo que ellos se han comprometido. A ver, si uno lee las encuestas recientes, ¿qué es lo que dicen las encuestas recientes? Las encuestas recientes dicen que sí que hay que hacer algunas modificaciones al tema de la Constitución. Y yo también estoy de acuerdo. Hay que hacer modificaciones sobre todo en el ámbito del Estado de Derecho, es decir, el sistema de justicia, que está generándonos muchas dificultades para un cabal desarrollo. Y tenemos que hacer un cambio importante en el sistema político, que definitivamente, como estamos ahora, un cambio de fondo, no nos está dando los resultados esperados, ¿no? La gente ha votado en contra de un sistema político fallido. Pero no ha votado por la constituyente. ¿Ha votado en contra de la señora Fujimori o en contra del señor Castillo? No a favor de la constituyente en esta segunda. ¿Por qué? Porque ellos lo que están buscando, la mayor parte, fíjense cómo fueron sus votos, o sea, sus votos no alcanzaban entre los 2 ni el 30% de la población en votos válidos. O sea, cuando hablamos de votos totales, pues estábamos hablando del 20%. O sea, 80% de la población quiere una mirada centrista y desarrollista, emprendedurista también. No quieren una constitución que les quite las libertades, ni quieren una constitución que reduzca las posibilidades de un crecimiento económico equitativo, ¿no? Yo creo que hay que fortalecer nuestra política, como digo, en varias áreas. Creo que en el tema de la informalidad, sobre todo, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un fuerte desarrollo agrario, un desarrollo del territorio en serio, no con una descentralización mal planteada, como la que tuvimos a partir del cambio que hizo el señor Toledo, y hacer una nueva mirada de acercamiento a las regiones, de trabajo con las regiones y de integración con las regiones, pero no hacer un modelo que más bien nos lleve a un derrotero divergente y que, bueno, ya hemos visto los malos ejemplos en nuestra propia vida. Los más jóvenes quizás no se acuerdan, pero los que vivimos los 70s y los 80s sabemos perfectamente lo que es la hiperinflación, sabemos perfectamente lo que significa la maquinita del Banco Central, recordamos las grandes colas que teníamos que pasar y la pobreza que teníamos, ¿no? Que era enorme, que llevó a mayor violencia política como fue Sendero, ¿no? Entonces, según su visión, la manera de que la división se acorte, de que esta tensión se termine, es que sepan leer qué es lo que quiere la otra mitad que no ha votado por ellos, es decir, irse más hacia el centro. Así es, porque la mayor parte de la población, y lo dicen las encuestas, por ejemplo, 70 y tantos % de la población encuestada, por lo menos, dicen no quieren cambiar los TLCs. Están contentos con los desarrollos que hemos tenido a partir de los tratados de libre comercio que les ha permitido crecer, tener más acceso a mercados. Lo que quieren es que, y eso de acceso a mercados se tradujo en empleo, lo que quieren es que sea más extensivo a todos. Y tienen toda la razón. Hay que hacer un esfuerzo por hacer que la agricultura, por ejemplo, de la agricultura familiar, que es la mayor parte de nuestra agricultura, se conecte más a los mercados, tanto domésticos como a los mercados internacionales. Y eso es hacer política para mejorar sus capacidades tecnológicas, técnicas, sus capacidades de tener el acceso al agua, de tener un buen manejo qué sé yo, del sistema de interconexión que tengamos, física, porque hoy día las carreteras son escasas. Entonces, eso implica un trabajo mirando los problemas en el territorio, pero no excluyéndolos, más bien haciéndolos inclusivos, ¿no? Usted, cuando estábamos conversando, me habló de que en realidad esta crisis política viene desde cuando se cerró un congreso en un 2x3. Y eso inmediatamente pues uno recuerda a Martín Vizcarra, ¿no? Que fue con usted en esta plancha presidencial de PPK. Hay muchas cosas que han sucedido con Martín Vizcarra. El Vacunagate es una de estas. Inmediatamente me viene a la cabeza esta foto que parece ya un sinvergüenza total, porque se va poniendo 3 dosis, Sinopharm y una dosis de Pfizer, y si no lo agarran se pone la segunda dosis. ¿Qué le parece a usted haber ido al lado de un sujeto así?
en una plancha presidencial? ¿Y qué le parece que se haya vacunado? Bueno, es lamentable, la verdad. Yo pensé que era una buena persona, como muchos, creo que muchos ciudadanos, que algunos aún siguen engañados, creímos en él, pensamos que era una persona correcta, mi impresión era que era un señor de clase media, hecho por sí mismo. Nunca imaginé que había estado en estos temas de corrupción, como las que ha señalado el libro que salió publicado. Lagarto. Y jamás pensé que iba a traicionar a Pedro Pablo Kuczynski. Por eso yo sí creo que parte del problema empieza en el 2016 con la falta de criterio y mirada a largo plazo de la señora Fujimori para querer hacer caer un presidente sin esperar que culmine su mandato y no colaborar para que haya un desarrollo integral del Estado desde el poder que tenía en el Congreso. Y ella, con el señor Vizcarra, armó toda la traición, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, tener a una persona que se vacuna y además, no sé qué se cree, o sea, tan impunemente ponga una foto y diga yo ya estoy recibiendo la vacuna, gracias salud, gracias distrito donde me estoy vacunando. Me parece como un insulto a la sociedad que vio su cinismo, porque además ya se vacunó. Cuando le hacían las entrevistas lo negaba, o sea, y eso lo ha hecho siempre. Cuando se le decía, yo soy testigo de que están en Palacio de Gobierno y decía, ¿usted conoce a la empresa que hizo las obras de la Transoceánica Sur? Y él decía no. Así y tenía es. contratos firmados. Ese fue mi tenía reportaje. Contratos firmados. Un recontra mentiroso. No. Sí, un recontra. Es un mentiroso. Es un mentiroso. Y bueno, ustedes han hecho muchas investigaciones y creo que agradezco a los periodistas de investigación que han descubierto el grado de cinismo que puede tener ese señor. Lamento que llegara al poder de esa manera, engañándonos a todos, inclusive a mí. Yo también reconozco que creí en él y dije, bueno, pondré otra vez mis manos al fuego por él y trabajaré para que el país salga bien. Pero conforme fui avanzando, sentí sus mentiras, sus traiciones y sus actos que no eran correctos, ¿no? Entonces creo que él ha sido el gran destructor del sistema y de la institucionalidad del país. Es lamentable, pero ahora todos los políticos tenemos que hacer un mea culpa y pensar en el futuro. Y creo que el Congreso que se va a instalar tiene que ser un Congreso que sepa dialogar, así como el presidente, el ejecutivo que se vaya a instalar tiene que saber que no puede imponer ninguna regla como trató de hacer siempre el señor Vizcarra, sino más bien dialogar y encontrar salidas conjuntas, ¿no? Y una de las señales que viene desde Pedro Castillo y Perú Libre es precisamente haberle pedido que se quede en el cargo al señor Velarde y en el cargo de presidente del Banco Central de Reserva. ¿Usted cree que esto va a dar tranquilidad a los actores económicos en el país? ¿Es una buena señal? Yo creo que es una buena señal, yo creo que la intención es correcta. Bueno, ya Julio antes había dicho que él no se quería quedar, ya tiene 15 años de trabajo en el banco, ininterrumpidos, ha sido un exitoso banquero central. Sin embargo, bueno, veamos, es una señal de decir que quieren a alguien del menos del perfil de Julio Velarde, y eso es bueno. Espero que también se complemente eso con buenas señales de quiénes van a poner en el Ministerio de Economía y en los ministerios que están ligados al tema productivo y económico. Pero no solo eso, tú mencionaste algo en la entrevista anterior que me ha parecido bien importante, que no llenen los ministerios de gente que no esté capacitada porque pagan cupos, ¿no? O sea, creo que tenemos que tener en los ministerios los buenos técnicos que existen hoy día, gente correcta que ha trabajado mucho tiempo ahí, no los estén cambiando simplemente para cubrir su cuota de poder y bueno, no sé si inclusive pagando cupos, ¿no? Que eso sí sería fatal. Entonces creo que hay que ver eso como una integridad, porque los equipos técnicos, lástima que no tenemos el sistema de servir totalmente aplicado, porque uno debe tener una carrera pública para asegurarnos de tener buenos técnicos en el Estado que le puedan decir no a los ministros cuando están tratando de hacer algo equivocado, ¿no? Y además también quitarse de la cabeza eso de que
voy a pagar poco en el aparato estatal porque hay algunas veces que se ahuyentan a los talentos, ¿no? Hay gente que no le gusta ganar poco y se va al sector privado. Claro, o sea, es un error el bajarse los sueldos a los buenos trabajadores. Lo único que hace es, probablemente puedes atraer a algunos buenos jóvenes, pero que no están con la experiencia que se requiere para el ejercicio de la función pública. Hay gente muy buena en el Estado, hay que reconocerlo. A mí me da rabia cuando los critican y dicen que todos son corruptos y que todos son ineficaces. El problema es que le hemos puesto reglas tan duras a los funcionarios que no pueden tomar muchas decisiones con libertad, ¿no? O sea, el miedo a la Contraloría es un problema serio. Hay que evitar que haya ese miedo a la Contraloría y más bien que sea la Contraloría ante la buena gestión. Y ese es el tipo de reformas buenas que ayudarían a el desarrollo del país. Y hacer, como digo, una carrera pública que acompañe el proceso. Y entendernos que somos un país unitario, ¿no? Entonces las políticas públicas tienen que integrarse a nivel de los sectores, así como de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Para la ejecución más adecuada, ¿no? Claro, pues, pero también hay que entender que la percepción de la ciudadanía está con gente que es inalcanzable en corrupción, ¿no? O al menos en percepción de corrupción, tipo la estrella Martín Vizcarra, ¿no? Que nos deja con la boca abierta, inalcanzable algunas veces. Tienen toda la razón, pero por eso digo, vean puntualmente quiénes son y detectemos a aquellos que cometan la corrupción, pero no sancionemos el accionar de la gestión pública, porque si no vamos a hacer más difícil la entrega de servicios públicos a la ciudadanía. Yo tengo la suerte de estar enseñando ahora en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y estoy con funcionarios que son gente muy capacitada, que se está preparando para hacer mejor su gestión, y los veo que son gente honesta que quiere dar su mejor servicio público. Entonces creo que hay que reconocer ese servicio público, como también hay que sancionar a aquel que actúa mal. Por eso la transparencia en el accionar público es tan importante. Cuanto más transparencia, cuanto más clara sea cómo hacen las adquisiciones, las contrataciones en el Estado, mejor. Porque de esa manera el ciudadano puede hacer una evaluación de lo que está pasando. Cuando no hay rendición de cuentas es cuando tenemos el problema, ¿no? Y ahora pasemos a la gestión del presidente Sagasti. En realidad ha remontado, ¿no? En las encuestas estaba mal, pero ahora después de la vacunación, Vizcarra no nos dejó nada, no nos dejó vacunas, no nos dejó contratos firmados. Él solito se vacunó a escondidas y ahora estamos viendo un proceso de vacunación que avanza. No avanza como quisiéramos, pero avanza. Al menos ya hay perspectiva para vacunar a los cuarentones, ¿no? Entonces ya algo hay, una luz al final del camino. Entonces, ¿usted cómo calificaría esta gestión? Yo creo que él está cumpliendo las promesas más importantes que dijo, ¿no? Él actuó independientemente con respecto al tema electoral, prometió que no iba a ir a quedarse en el poder, sino dijo que iba a entregar el poder el 28 de julio. Yo creo y confío en eso. Segundo, la gestión, como bien ha dicho, del tema de las vacunas de salud ha sido muy buena. En ese sentido, hay que congratular a él, al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de Salud, porque ambos han hecho un esfuerzo para conseguir los convenios y los contratos más difíciles, cuando ya estábamos en un momento donde la demanda era muy superior a la oferta de vacunas. Y ambos, y en el caso del Ministerio de Salud, han hecho un ejercicio para que la gran mayoría de la población mayor de 60 ya esté vacunada. Y ahora ya estamos los cincuentones y ya va a empezar pronto los cuarentones. Yo creo que eso es una buena señal y van a dar pronto lo he escuchado al ministro Ugarte, van a hacer una programación hasta diciembre para lograr que todos los adultos estén vacunados, mayores de 18 por lo menos estén vacunados hasta fin de año. Dios mediante, el nuevo gobierno debe asumir ese compromiso, ¿no? Muy bien, entonces vamos a estar vigilantes. Muchísimas gracias por estar aquí dándonos su perspectiva, porque ha sido una mujer que ha estado en lo más alto del poder y sabe cómo se manejan estas cosas y sabe también cómo se comportó el fujimorismo con Pedro Pablo Kuczynski, y nos interesaba saber cuál es su perspectiva desde lo más alto del poder. Muchísimas gracias. Fue Mercedes Arauz, ex ministra.
Gracias. ¿Cómo? Desde la humildad en mi casa trabajando, Muy básicamente. bien, Eso muy es todo. bien. Muchísimas gracias, muchas gracias. Ex ministra de Economía y también ex vicepresidenta al lado del señor vacunado, vacado. Ya ustedes ya saben todos los títulos que tiene Martín Vizcarra.